Buenos días y bienvenidos a nuestro canal de Podcast by Carrillo. Haciendo uso de nuestro lema "El problema es nuestro, el éxito tuyo", te acercamos la actualidad legal y empresarial al alcance de un clic. Hoy escúchanos en el nuevo episodio de Podcast by Carrillo. Buenos días y bienvenidos, Macarena Perona. Buenos días, y esta mañana vamos a hablar de empresas consistentes, de empresas que quieren estar con el medio ambiente, con la sociedad y en definitiva tener un buen gobierno. Para eso vamos a poder hablar esta mañana con Dani Borrachero, que es economista y especialista en finanzas. Buenos días, Dani. Hola, buenos días. Es un gran profesional de Carrillo Asesores y esta mañana queríamos hablar contigo de este nuevo producto que estamos sacando y que estamos viendo para Carrillo, cómo podemos proporcionar una nueva financiación para una nueva búsqueda de financiación para empresas, como puede ser el BM Growth, que hemos estado hablando largo y tendido en muchos posts queremos esta mañana un poco desarrollar precisamente cómo es un requisito previo a esto la necesidad de que estas empresas se preparen de alguna forma para saltar a los mercados de valores, ¿no? Al mercado de valores de las pymes, como es este. Y por eso lo primero que querría preguntarte, que es el ESG, que es esas tres palabras con el que he querido presentar un poco al principio. Sí, bueno, el ESG son las siglas anglosajonas de Environmental, Social and Governance. Uh-huh. Vamos, para entendernos, aspectos medioambientales, sociales y de buen gobierno o gobernanza en las empresas. Y es que resulta que cuando una pyme, una empresa, quiere financiarse en mercados alternativos, como puede ser un mercado secundario de bolsa o mercados privados fuera del ámbito bancario, el inversor potencial evidentemente busca una rentabilidad, busca que el negocio vaya a ir bien, ¿no? Claro, que le vaya a proporcionar un retorno. Pero también se observa cada vez más, en otros países más todavía, más que aquí, pero aquí está llegando ya. Los aspectos cualitativos, ¿no? Claro, que el inversor invierta su dinero en una empresa que se comporte bien con la sociedad, con el entorno, con el mundo en el que vivimos, que sería socialmente responsable, por así decirlo. ¿Sería de alguna forma los criterios objetivos de trabajar con buena gente? Podríamos decirlo así. Lo que pasa que también depende mucho. Se habla de aspectos ESG cuando en realidad son cosas muy diferentes. Si lo piensas, aspectos medioambientales pues no tienen mucho que ver a lo mejor con aspectos de buen gobierno. Pero claro, si no se juntase todo en uno, muchas empresas, por su sector, por el producto que venden, por el servicio que proporcionan, tendrían desventaja, por así decirlo. Por ejemplo, para explicarme, que con ejemplos creo yo que se ve mucho más claro. ¿Sí? Una refinería, evidentemente por sus características en aspectos medioambientales, pues lo va a tener difícil para sacar buena nota, por así decirlo, de cara al inversor. Sí. Aunque puede hacer cosas también, pero claro, si consideramos conjuntamente los aspectos medioambientales, aspectos de cosas que hace la empresa por la sociedad, por su entorno, cómo tiene su política de igualdad, por ejemplo, de no discriminación, etcétera, eso sucede, por ejemplo, la refinería en Cartagena, la marca de Repsol. Claro, evidentemente, pues a lo mejor en medio ambiente no puede sacar muy buena nota, pero sí que trabaja mucho con entidades locales, ¿no? Y por acción social, y hace muchísima expansión en ONGs que trabajan por el entorno, ¿no? Es decir, bueno, pues puedo ayudar en un área de una planta de hospital que tratan niños que tienen cáncer, o pueden hacer instalaciones, pues siempre pueden comprar un bosque verde, ¿no? Que lo que decimos con el medio ambiente, pero no solamente eso, sino poder de alguna forma sacar un 5 con una media de varios factores, ¿no? No suspender en todo, ¿no? Cuando sobre todo es una empresa pues que puede dar mucho trabajo pues a la ciudad de Cartagena, por ejemplo, ¿no? Viniendo un poco al caso de la región, pero efectivamente podríamos ir a otros, ¿no?
Efectivamente. Además, ya todas las consultoras, todas las empresas de comunicación que empiezan a medir la ESG, ¿sí? Cada vez se están implementando más en España. Ya tenemos un sexto observatorio de inversión ESG en España, de una empresa muy famosa en el mundo entero de comunicación como es Jorgenson. Y lo que hacen precisamente es eso, medir los 3 aspectos conjuntamente, para no perjudicar de una manera innata ya por las características de la empresa a unas en concreto y a otras no. Y si pensamos, por ejemplo, una empresa pues de consultoría como fueran ellos, ¿no? Sí. Un despacho de abogados, un equipo de finanzas, dirían, bueno, pues es que no podemos hacer nada en torno al medio ambiente, ¿no? Pero siempre se puede hacer algo, siempre hay planes, ¿no? Que una empresa pues de uno de nuestros oyentes del podcast que nos escuche pues diga, pues yo quisiera tener una estrategia, ¿no? en medio ambiente, o una estrategia a nivel social que nos siempre permita... Siempre ¿no? puede... Decías, por ejemplo, los planes de igualdad, que en Carrillo, de hecho, la anterior entrevista fue con Inmaculada Moreno, que es la parte de consultoría de planes de igualdad, y siempre hay medidas que se pueden tratar, ¿no? Para las empresas, no sé. Claro. ¿Qué más cosas nos cuentas? Porque de los aspectos de gobernanza yo creo que hay bastante que poder decir, ¿no? Y eso también prepara mucho a las empresas cuando quieren hacer la llamada exit, ¿no? Cuando pues una startup quiere vender a un inversor, o en este caso entrar a un mercado de valores, o simplemente reorganizar tu estructura empresarial, ¿no? Un poco iría también de la mano en ese sentido, ¿o no? Cuéntanos. Sí, vamos a ver. Para que te hagas una idea de lo importante que pueden llegar a ser estos aspectos de gobernanza, el otro día en una webinar que tuvimos y tal, hablaba una empresa que había salido a cotizar en los mercados secundarios, de cómo por cada 6 meses tienen la obligación de informar a los accionistas de cómo va la empresa. Y hablaba el responsable de cómo montaban ahí un tinglado cada 6 meses, un PowerPoint muy... O sea, que tiene chulo, que dar una buena sesión, ¿no? Unos números espectaculares. Y dice, la primera pregunta que me hacen es, ¿cuántas mujeres y hombres tenéis en el Consejo de Administración? Vaya, o sea, que van al grano, para que te hagas una idea, y eso eran accionistas de la propia empresa, o sea, gente que ya había metido su dinero ahí y quería saber que la empresa donde tenía invertido su dinero se comportaba responsablemente en aspecto de gobernanza. Y quería saberlo antes de saber si había ganado 5, 6 o 2 o había perdido 5. O sea que para que te hagas una idea de lo importante que entonces puede llegar un sector, por ejemplo, y voy al caso difícil, ¿no? Porque muchas veces lo hemos tratado con asociaciones de mujeres, se habla, ¿no? Pues en empresas en el sector industrial o en empresas de transporte que puede parecer, ¿no? Porque los camioneros suelen ser hombres, pero no tiene por qué, ¿no? ¿Cómo llevas a esas empresas que suelen estar masculinizadas pues el criterio de la igualdad, ¿no? No solamente porque tenga a partir de ahora 50 camioneras y 50 camioneros, sino porque pueda implantar medidas de conciliación, medidas en pro de siempre intentar buscar pues el punto femenino dentro de la empresa. Sí, hombre, está claro que en unas empresas, en unos sectores será más fácil que en otros, por tradición. Igual que pasaba con el del medio ambiente, claro, a eso me refiero. Efectivamente, por tradición del sector, de la empresa, y también un poco por problema de oferta. En el ejemplo que pones tú, si a la oferta de puesto de trabajo de camioneros solo la solicitan hombres, pues ahí la empresa no puede, en principio poco puede hacer. No puede hacer mucho. Creo que ahí hay un problema que se sale del ámbito de la empresa y que corresponde más a es social, gobiernos, ¿no? que era lo que aspectos sociales y de mentalidad y de todo un poco. Pero bueno, sí, bueno, pero eso está cambiando, ¿no? Porque si los socios de una sociedad anónima entran y antes de saber el resultado económico... Eso es de lo que tenemos que concienciarnos todos, que esto ha llegado para quedarse, pienso yo. Que no es solamente para los inversores, ¿no? Claro, efectivamente. Y los inversores al final son un reflejo de la sociedad. Como cuando dicen que la bolsa sube, la bolsa es un reflejo del mercado. Claro, de cómo va la economía, cómo funciona. Y también cómo va, y aquí, aunque no sea al hilo del post de hoy, pero también reflejo de la economía del bolsillo ciudadano, que nos puedes escuchar en nuestro podcast, o no tanto. Dani, dinos la verdad. Depende. Hay de todo, ¿verdad? Quizás no al 100%. Pero sí, en parte sí. En general, ¿no? El volumen general. Sí.
Bueno, te estabas diciendo, ¿no?, del el ejemplo de esta webinar con esta empresa que exponía pues sus planes y su exposición informativa, ¿no?, de los, bueno, pues de qué necesitas hacer, ¿no? Pero bueno, yo te preguntaba, estas planificaciones de ESG tienen que reflejarse de alguna forma por parte de la empresa, tienen que cumplir unos determinados requisitos, Dani. Hombre, ten en cuenta que en el ejemplo que he puesto antes ya eran accionistas, ya habían puesto su dinero. Pero para poner su dinero hay que convencerlos de alguna manera, tanto con aspectos económicos, monetarios, financieros, como con aspectos no económicos. Si yo soy un inversor socialmente responsable o que quiero invertir mi dinero en empresas socialmente responsables y esa empresa no tiene hecho un plan de igualdad, por ejemplo, pues difícilmente voy a invertir ahí. O no tiene definidos claramente criterios para tener una huella cero de carbono, por ejemplo, pues no voy a invertir ahí. ¿Y cómo lo tiene definido? Pues eso tiene que estar protocolizado, por escrito, bien definido, con indicadores objetivos y sobre todo ser revisable cada cierto tiempo. No vale de nada hacer un plan de actuaciones, tenerlo en el cajón, un ámbito y que sea el mismo desde hace 10 años, ¿no? Porque el mundo, la empresa, el entorno, todo cambia. Y está pidiendo que eso sea así, ¿no? Efectivamente. Entonces, si una empresa quiere saltar, ¿no?, pues para buscar esa alternativa al mercado y aprovechamos, ¿no?, esta introducción que nos hace de estos planes, que no solamente esto no es solamente para las empresas que quieran saltar al mercado de valores, sino que es una acción de responsabilidad e incluso legal, porque los planes de igualdad en determinado número de trabajadores es obligatorio por ley. Pero si una empresa quiere saltar justo a ese mercado de valores, ¿por qué podría ser tan interesante para estas empresas, ¿no?, el poder ir hacia esos mercados y al final convertirse y alinearse con estos criterios que nos impone la sociedad, que nos va imponiendo poco a poco el legislador en España y en Europa? ¿Por qué es tan interesante? ¿Por qué traemos a colación esto? Bueno, me gustaría apuntar que es verdad que muchas veces la legislación nos obliga, pero que lo ideal, creo yo, como sociedad sería que todos estuviésemos concienciados de verdad, que hacerlo por responsabilidad no hiciésemos las cosas porque nos obligan a ello. Pero bueno, al final, si se cumple el fin, al final, si estamos convencidos o no, no voy a decir que es lo de menos, pero bueno, lo importante, el medio también importa. Exactamente. Entonces, claro, si dejando a un lado el tema de esta financiación alternativa, el mercado de capitales, donde los inversores tienen en cuenta estos aspectos, institucionalmente en tema de responsabilidad social corporativa una empresa está mucho mejor vista si cumple estos aspectos, dándole publicidad, por ejemplo, que si no lo hace, sobre todo por la demanda de sus productos. Cualquier producto que se venda en supermercados, si tenemos la sensación de que esa marca, esa empresa o la empresa que fabrica esa marca está siendo socialmente responsable y nosotros somos consumidores socialmente responsables, o por lo menos tenemos en cuenta esos criterios a la hora de comprar, no solo el precio o la disponibilidad, pues será mucho mejor para todos. En tema de mercados secundarios, pues ya te digo, internacionalmente está mucho más implantado. Las empresas saltan con mayor facilidad. Estados Unidos, Europa, pero en España está llegando. Y no es tan complejo, ¿no?, habilitar. Podemos ponernos de cara a la pared y negar que todo pasa, pero esto llega y la realidad nos atropella. Entonces, si yo fuese empresa, procuraría tener definidos por lo menos ciertos aspectos. Y empezar por lo menos por lo sencillo que es esto, ¿no? Empezar por supuesto por lo obligatorio por ley, evidentemente. Pero yo sí iría un poco más adelante. Creo que nos hace mejorar como sociedad, evidentemente. Sí. Pero a la propia empresa le da una reputación. La responsabilidad social corporativa no es algo nuevo. La responsabilidad social corporativa lleva ya muchas décadas. De hecho, la ONU está con la Agenda 2030. Vamos a llegar en nada al 30, en realidad. Esto es como un nivel superior a la responsabilidad social corporativa de antaño.
Totalmente, ni más ni menos. Totalmente, qué bien. Bueno, pues entonces sí animamos, ¿no? Porque el resto de empresas en el mundo están haciendo ya esto. Yo animaría a la empresa, antes de nada, a hacerse ciertas preguntas. Tengo mi plan de igualdad, ¿cuánta huella de carbono emito? Tengo un canal de denuncias apropiado dentro de la empresa. Y muchísimas más, claro. Y a partir de ahí... Un plan de viabilidad financiera, por ejemplo, que en muchas ocasiones parece que la parte económica la tenemos muy bien en mente, pero en realidad a veces también hace aguas, ¿no? Y la planificación financiera en algunas empresas pues podría mejorarse. Sin duda. O no acudir siempre a la banca estricta, sino a estos mercados que al final nos ponen estos requisitos previos para poder entrar. Y... Al igual que con los ESG, España sigue por detrás sobre todo Estados Unidos, pero bueno, también está cambiando. Así que estamos cambiando, ¿no? Vayamos a remolque, que incluso llegaremos. Empresas pequeñitas y bueno, pues que digan, pues, algunos clubs, ¿no? Incluso de la región han saltado, ¿no? A este mercado y lo hacen cumpliendo esta normativa y los requisitos que nos has dicho esta mañana, y creo que bueno, que es muy interesante conocerlo, que las empresas lo puedan conocer. Y si te parece, próximamente volvemos a hablar de este mercado de valores con otros aspectos. Quería darte las gracias por el ratico que sacas, que la agenda siempre marca tendencia, pero dicen que hay que traer la agenda del futuro, hay que traer la agenda del presente, porque si no, el propio futuro nos saca del mercado. Y tanto. Nada, gracias a ti, encantado de estar aquí. Y bueno, pues para todos los que han escuchado este podcast de By Carrillo, muchísimas gracias por escucharnos como siempre. Y nos vemos en el próximo episodio, que aún está por definir. No sé si será otra vez con Dani o una entrevista, un tema de acción, pero esperamos que os guste y nos despedimos. Muchas gracias.